Hay un lugar en el suroeste de los Estados Unidos que la mayoría de la gente cree que ha existido siempre. Un lago azul profundo, encajonado entre paredes de arenisca roja, casas flotantes, familias saltando desde la cubierta trasera al agua fría de un desierto imposiblemente hermoso. El lago Powell, el segundo mayor embalse de los Estados Unidos por capacidad, fotografiado en millones de postales, recordado con cariño por generaciones de veraneantes. Lo que esas postales no muestran es lo que hay debajo de esa agua, y lo que hay debajo de esa agua tiene una historia que el hombre que tomó la decisión de enterrarla pasó el resto de su vida intentando deshacer. Ahora mismo, mientras lees esto, el nivel del lago Powell está bajando. Ha bajado más de 50 metros en 2 décadas. Y a medida que baja, algo está saliendo a la superficie. No un barco hundido, no una criatura, no una leyenda turística. Un cañón. Un cañón que fue deliberadamente inundado en 1963 porque un grupo pequeño de personas tomó una decisión en un despacho sin haber visto jamás el lugar que estaban borrando del mapa. Un cañón que los pocos que lo conocieron antes de que el agua lo cubriera describían en el único lenguaje que tenían para lo que sentían al estar dentro de él. Lo llamaban una catedral. Y ahora, 60 años después, esa catedral está volviendo a surgir del agua. No porque alguien lo haya decidido, no porque alguna política pública haya cambiado, sino porque el río que debía llenar ese embalse ya no entrega el agua que le prometieron que entregaría. Y hay un número, una elevación específica que los ingenieros llaman con un nombre que suena a diagnóstico, que cuando el lago lo cruce, la presa dejará de funcionar completamente. Ese número está a menos de 10 metros de donde estaba el lago en su punto más bajo reciente. Esta es la historia del lago Powell, del cañón Glen y de lo que ocurre cuando el sistema construido para sostener a 40 millones de personas llega al límite para el que nunca fue realmente diseñado. Lo que existía antes de que el agua lo cubriera. Para entender lo que está volviendo a la superficie, primero tienes que entender lo que fue hundido. En 1963, ingenieros terminaron una pared de hormigón de 216 metros de altura y la encajaron en un estrechamiento de roca en la frontera entre Utah y Arizona, la presa Glen Canyon. Cerraron las compuertas y el río Colorado, que había estado tallando ese arenisco durante millones de años, de repente no tuvo a dónde ir. Así que hizo lo único que hace el agua cuando la detienes. Subió, llenó, trepó por las paredes del cañón palmo a palmo, mes a mes, extendiendo sus dedos fríos hacia cada ranura lateral, cada cámara oculta, cada remanso tranquilo donde la luz solía caer de una manera particular a una hora particular del día. Y cuando terminó de subir, había creado el segundo mayor embalse de los Estados Unidos por capacidad. Eso es la versión conocida, la del folleto. Pero antes de que el agua subiera, el cañón Glen era uno de los paisajes más extraordinarios del oeste americano. No era famoso. Esa era parte del problema. El sistema de cañones se extendía casi 300 kilómetros a lo largo del río Colorado, desde la confluencia con el río Dirty Devil en el sur de Utah hasta Lee's Ferry en la frontera de Arizona. El cañón principal y sus tributarios formaban un laberinto de roca roja que muy pocas personas habían visto jamás. El terreno era de difícil acceso. No había carreteras que llegaran al río, no había senderos que descendieran por las paredes del cañón. La única manera de experimentar el cañón Glen era en barco, flotando por el Colorado, a través de un paisaje que combinaba la escala del Gran Cañón con una intimidad que las paredes verticales del Gran Cañón no permiten. Los cañones laterales eran la revelación. Un navegante podía atracar en la orilla, caminar hacia el interior de un cañón lateral y encontrarse en cámaras talladas por millones de años de agua y viento. Catedrales naturales con paredes de arenisca que se elevaban cientos de metros sobre su cabeza. Luz que se filtraba por ranuras estrechas. Un silencio que se había acumulado a lo largo del tiempo geológico. Una de estas cámaras se convirtió en legendaria. La catedral en el desierto, ubicada en el cañón Clear Creek, un tributario del río Escalante, era un anfiteatro natural de arenisca navajo. Una curva monumental con una pequeña cascada al fondo, un estanque en la base, y una acústica que los primeros visitantes describían como sobrecogedora. Las paredes se elevaban en arcos de roca roja y naranja. La luz que penetraba por la estrecha entrada
iluminaba el interior con un resplandor difuso que cambiaba con la hora y la estación. Podías hablar en voz normal y toda la cámara te respondía. Una sola palabra volvía a ti desde todas las direcciones a la vez, como si la roca estuviera escuchando y repitiendo. Casi nadie en la Tierra la había visto antes de los años 50. Para mediados de los años 60 estaba bajo el agua. El libro que apareció el mismo día que cerraron las compuertas. Había un fotógrafo que entendió lo que estaba a punto de perderse. En los primeros años de la década de 1960, mientras los ingenieros terminaban de construir la presa, un fotógrafo llamado Elliot Porter flotó el cañón Glen múltiples veces. Sus fotografías capturaron los cañones laterales, la luz, la escala íntima de un paisaje que no existía en ningún otro lugar de la Tierra. El Sierra Club publicó su trabajo en 1963, con un título que no era esperanzador, no era celebratorio, era amargo, era casi una acusación. Lo llamaron El lugar que nadie conocía. Piensa en la crueldad y la honestidad de ese título. Es un libro de fotografías de un lugar, y su título te dice directamente a la cara que, para cuando lo tienes en tus manos, ya no puedes ir allí. Estas son imágenes de una habitación que ya no existe. Cada imagen es la fotografía de un fantasma. El libro apareció el mismo año en que las compuertas se cerraron y comenzó la inundación. Los lectores podían ver la catedral en el desierto, los jardines colgantes de helechos alimentados por manantiales en la roca, los graneros de los pueblos ancestrales encajados en los nichos de las paredes del cañón, y podían saber, mirando cada imagen, que nunca verían esos lugares en persona. El libro no pretendía hacerte querer visitar, pretendía hacerte llorar por algo que ni siquiera sabías que habías perdido. Funcionó. Para décadas, ese libro fue la única manera que tenía la mayoría de la gente de ver el cañón Glen a través de los ojos de alguien que lo había visto antes de que el agua lo cubriera. El intercambio que nadie debería haber hecho. ¿Cómo se pierde un lugar así? ¿Cómo desaparece una de las maravillas naturales más extraordinarias de América del Norte y casi nadie levanta la mano para impedirlo? La respuesta no es un accidente. Fue un intercambio. Un intercambio deliberado y calculado. Y el hombre que lo hizo pasó el resto de su vida describiendo como el mayor error que jamás cometió. A finales de los años 50, había un plan para construir una presa en un lugar llamado Echo Park, dentro del Monumento Nacional Dinosaur. El movimiento conservacionista de esa era, liderado por un hombre brillante y tenaz llamado David Brower que dirigía el Sierra Club, luchó contra esa presa con todo lo que tenía. Mítines, testimonios ante el Congreso, libros, una campaña nacional. Y ganaron. Derrotaron la presa de Echo Park. Fue una victoria histórica. El momento en que el movimiento ecologista moderno encontró realmente su fuerza. Pero nada en este mundo es gratuito. Para matar la presa de Echo Park, tuvieron que dar a los ingenieros algo a cambio. Tuvieron que señalar el mapa y decir, en efecto, no ahí, aquí. Y el lugar que señalaron fue el cañón Glen. La lógica terrible de la decisión era esta. Echo Park estaba dentro de un monumento nacional. Tenía un nombre que la gente reconocía. Tenía defensores. El cañón Glen no tenía nada de eso. Era remoto, inimaginable en el imaginario público, accesible solo para personas dispuestas a pasar días en un barco. No tenía ninguna circunscripción organizada, no había postales, no había fama. Casi nadie había oído hablar de él, lo que significaba que casi nadie lo echaría de menos. Así que, sobre el papel, en una sala de conferencias, el cañón Glen parecía el sacrificio seguro. La casilla vacía del tablero que cedes para salvar al rey. Excepto que no estaba vacía. Era uno de los paisajes más ricos, más extraños y más sagrados del continente. Y los hombres que lo estaban intercambiando, la mayoría de ellos, nunca lo habían visto. Eso es el horror de ello. Inundaron una catedral en la que nunca habían entrado para salvar un cañón en el que sí habían estado. Y el hombre que lideró esa lucha, David Brower, entendió demasiado tarde exactamente lo que había hecho. Descendió el río antes de que las compuertas se cerraran. Finalmente, vio el lugar que había intercambiado. Y volvió transformado. Por el resto de su vida llamó a la pérdida del cañón Glen el mayor error individual. El mayor arrepentimiento de todo el movimiento conservacionista americano.
Había ganado la batalla que todos recuerdan, y al hacerlo, había perdido la guerra que nadie sabía que se estaba librando. Lo que el agua se llevó sin que nadie lo documentara. El Cañón Glen no era solo roca hermosa y cascadas ocultas. Era uno de los paisajes arqueológicos más importantes del suroeste americano. Los pueblos ancestrales, los antepasados de las modernas comunidades Hopi, Zuni y otras comunidades pueblo, habían habitado la región del Cañón Glen durante siglos. Construyeron viviendas en los nichos sobre el río. Construyeron graneros para almacenar maíz en hornacinas protegidas. Dejaron paneles de arte rupestre en las paredes del cañón, petroglifos y pictografías que registraban su presencia a través de cientos de años. La región del Cañón Glen contenía cientos de estos yacimientos. Cuando se autorizó la presa, la ley federal requería arqueología de salvamento, un intento de documentar y excavar los yacimientos significativos antes de que fueran destruidos. Hicieron lo que pudieron, no fue suficiente. El sistema de cañones era demasiado grande, el cronograma demasiado comprimido, la financiación demasiado limitada. Muchos yacimientos fueron inadecuadamente documentados. Algunos nunca fueron encontrados en absoluto. Los arqueólogos sabían que estaban perdiendo material que nunca podría recuperarse. Yacimientos funerarios, espacios ceremoniales, la evidencia acumulada de habitación humana durante un milenio. Tuvieron que tomar decisiones de triaje. ¿Qué yacimientos documentamos y cuáles abandonamos al agua porque no hay tiempo? Eso ocurrió una y otra vez. Y los yacimientos que dejaron pasar, los que el agua se llevó sin documentar, no tenemos registros de ellos porque nunca hubo tiempo de crearlos. No dejaron de sobrevivir a la historia. Dejaron de sobrevivir a un calendario establecido por hombres que tomaban decisiones en despachos lejanos y que habían decidido que el agua importaba más que el registro. Y así, 1000 años del mundo puebloan ancestral quedaron bajo la superficie de un lago que lleva el nombre de un explorador con un solo brazo, y la mayor parte de ello nunca fue visto por ojos entrenados. Simplemente estaba allí una temporada y se fue a la siguiente, sellado bajo 90 metros de agua verde donde nadie volvería a caminar. O eso asumieron todos. Los números que cuentan la historia real. En 1999, el lago Powell estaba casi exactamente donde sus constructores querían. La superficie se encontraba cerca de los 1128 metros de elevación, prácticamente al borde. Si alguien de pie sobre esa presa en ese momento te hubiera dicho que el lago estaba a punto de perder más de un tercio de sí mismo, te habrían echado de la plataforma de observación entre risas. Pero el agua no se preocupa por lo que asumimos. Para abril de 2023, esa misma superficie había caído a alrededor de 1073 metros de elevación. Haz el cálculo y son aproximadamente 55 metros de agua, desaparecidos. 55 metros verticales. Intenta imaginar eso contra la pared de un cañón. Imagina la antigua línea de agua máxima, esa pálida franja decolorada que llaman el anillo de la bañera, sentada 55 metros por encima de donde estás de pie en el barro. Así de lejos se abrió la tapa. Y aquí está la parte que debería ponerte la piel de gallina. A 1.073 metros, el lago Powell estaba a menos de 10 metros por encima de una línea que los ingenieros tienen un nombre muy silencioso y muy feo para describir. Lo llaman el agua muerta. Por debajo de aproximadamente 1.64 metros de elevación, no hay suficiente agua acumulada detrás de esa presa para empujar físicamente a través de las salidas. La presa deja de ser una presa. Toda la maquinaria, el agua para las ciudades, la electricidad para la red, simplemente se detiene. 10 metros. Ese era el margen. Así de cerca estuvo una máquina que sirve a 40 millones de personas de convertirse en nada más que una pared. Pero el miedo obvio es el agua que desaparece. No es la historia que vine a contarte, porque la historia más extraña, más silenciosa, no es lo que se está yendo. ¿Qué es lo que está llegando? Porque cada metro que baja el agua, el cañón que fue inundado en 1963 vuelve, y no vuelve limpio. Vuelve con todo lo que estuvo sellado dentro de él durante 60 años. ¿Por qué la presa siempre fue un engaño matemático? El declive del lago Powell no es en su núcleo una historia sobre sequía. La sequía es real y la empeora.
Pero el problema más profundo estaba integrado en el sistema antes de que se vertiera el primer cubo de hormigón. Retrocede a 1922, a un acuerdo llamado el Pacto del Río Colorado. 7 estados se sentaron a dividir el río entre ellos. Lo dividieron basándose en cuánta agua creían que el río transportaba. Y los años que usaron para medir el caudal del río resultaron ser algunos de los años más húmedos que el río había visto en mucho tiempo. Miraron un río engordado de abundancia inusual, y escribieron esa abundancia en la ley como si fuera normal. Prometieron sobre el papel más agua de la que el río ha entregado alguna vez de manera fiable. Piensa en eso. Toda la arquitectura legal del agua en el suroeste americano, las promesas de las que dependen 40 millones de personas, está construida sobre una medición tomada durante un periodo excepcional de abundancia. Dividieron un pastel más grande que el pastel que realmente existe, y durante un tiempo, cuando los embalses estaban llenos y el manto de nieve era abundante, nadie tuvo que confrontar las matemáticas. Había suficiente margen en el sistema para tapar la mentira, pero no puedes superar la aritmética para siempre. Cada año, los estados extraían sus cuotas legales completas de un río que no podía rellenarlas. Y los embalses, Powell y Meade, los 2 grandes depósitos de ahorro del Colorado, comenzaron a vaciarse de manera silenciosa y constante. Luego llegó la sequía, y puso el dedo en la balanza. Una investigación publicada en 2022 en Nature Climate Change utilizó reconstrucciones de anillos de árboles y registros climáticos para poner el periodo seco actual en contexto histórico. La conclusión fue contundente. La sequía que comenzó alrededor del año 2000 es la más grave en al menos 1200 años, 12 siglos. No desde antes de que los pueblos ancestrales construyeran esas viviendas en el Cañón Glen ha estado el suroeste tan seco durante tanto tiempo. Y ese mismo estudio concluyó que una parte significativa de esa gravedad, aproximadamente el 42% de ella, puede atribuirse directamente al cambio climático de origen humano. Así que no es solo mala suerte, no solo sacamos una mano de cartas malas, inclinamos la mesa, junta el pacto en déficit y la sequía de 12 siglos, y no obtienes una caída temporal, obtienes un declive estructural, un embalse diseñado para un río que ya no existe, vaciándose según un problema matemático escrito hace un siglo. Y a medida que se vacía, el agua se retira del arenisco metro a metro, año a año, y el mundo inundado comienza a salir a la superficie. Lo que el agua muerta realmente significa. En este punto necesito que entiendas exactamente qué ocurre en el número que importa. El agua muerta no es una metáfora, es un umbral de ingeniería. A 1.64 metros de elevación, las obras de salida del río, el conjunto inferior de válvulas de liberación en la presa Glen Canyon, ya no pueden funcionar. No hay suficiente carga hidráulica para empujar el agua a través de las salidas. La presa se convierte en efecto en un tapón. El agua sigue fluyendo hacia el embalse desde el río Colorado y sus afluentes, pero ninguna agua puede salir a través de la presa. Y las turbinas hidroeléctricas, más de 1.300 megavatios de capacidad generadora, suficiente para iluminar ciudades en toda la región, van a cero. No reducida, cero. El poder que millones de personas confían silenciosamente cada vez que aprietan un interruptor simplemente deja de salir de ese cañón. Y aquí está la complicación que mantiene despiertos a los gestores del agua. El lago Meade, aguas abajo de la presa Glen Canyon, recibe la mayor parte de su entrada de las liberaciones de Glen Canyon. Si Glen Canyon no puede liberar agua, el declive de Meade se acelera. Los 2 embalses están operativamente vinculados. 2 embalses. 2 aguas muertas, atadas juntas como escaladores, en la misma cuerda. Cuando uno cae por el borde, arrastra al otro. Esa es la maquinaria del colapso zumbando justo bajo la superficie, mientras el agua sigue retrocediendo. La catedral que está volviendo. Pero hay algo que emerge del lago que se muere, que no es horror. Es una resurrección. En 2022 y 2023, cuando el lago alcanzó mínimos históricos, la catedral en el desierto emergió más plenamente de lo que lo había hecho en medio siglo. El fotógrafo que documentó el cañón Glen antes de la inundación había fotografiado una cascada en esa cámara en 1962. En 2023, esa cascada volvió a fluir. La gente flotó hasta ese anfiteatro oculto llevando su viejo libro,
sosteniendo las fotografías contra la roca viva, y coincidían. El lugar que se suponía que nadie volvería a ver jamás, estaba dejando entrar a la gente. Las paredes curvas de arenisca, teñidas por 60 años de sumersión, pero estructuralmente intactas, volvieron a elevarse hacia el aire abierto. Aguas arriba, los rápidos del cañón Cataract, largo tiempo inundados y silenciados, comenzaron a rugir de vuelta a la vida mientras el río reclamaba su carácter original. Los yacimientos arqueológicos que habían sido inundados antes de poder ser completamente documentados se volvieron accesibles por primera vez desde que se construyó la presa. El mundo inundado respiraba de nuevo, y algunas personas, al ver eso, dicen, entonces, dejemos que vuelva. Ha habido una propuesta desde la década de 1990, descartada durante años como una fantasía, que argumenta que deberíamos dejar de intentar mantener 2 embalses medio vacíos y consolidar el agua que tenemos en el lago Mead solo, dejando drenar el Powell. La lógica es brutalmente simple. Los 2 embalses pierden agua enorme a través de la evaporación, aproximadamente 1,5 millones de metros cúbicos al año combinados. El Powell pierde aún más porque el arenisco en el que se asienta es poroso. El cañón literalmente bebe el embalse, filtrando agua hacia la roca. ¿Por qué?, preguntan, mantener 2 cubos con fugas cuando podrías tener uno. Durante décadas, esa idea fue impensable. A medida que el agua muerta se acerca, está comenzando a sonar menos como una fantasía y más como un plan. Lo que el cañón que vuelve no dice que podemos ignorar. El sedimento complica todo. Desde 1963, esa presa ha estado atrapando sedimento del Colorado, millones de toneladas al año, material que solía fluir por el Gran Cañón y finalmente llegar al Golfo de California, ahora se acumula detrás de la presa. Las estimaciones sugieren que el lago Powell pierde aproximadamente 120,000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento por año por sedimentación. El sedimento entierra el suelo original del cañón bajo capas de material acumulado. Si el lago Powell se drena, el sedimento quedará expuesto. El cañón que regrese no será idéntico al cañón que fue inundado. Los cañones laterales pueden estar parcialmente llenos, pero hay otra cara de eso. El Gran Cañón, aguas abajo de la presa Glen Canyon, ha estado privado de sedimento durante 60 años. Las playas que alguna vez caracterizaron las zonas ribereñas del cañón se han erosionado. Las especies de peces nativos que evolucionaron con la carga natural de sedimento del río han disminuido. Si el lago Powell se drena, el sedimento puede comenzar a moverse de nuevo. El Gran Cañón podría comenzar a sanar. Las playas podrían reconstruirse. Los peces nativos podrían recuperar un hábitat al que no han tenido acceso en 60 años. El cañón que regrese será diferente del cañón que se perdió, pero será un cañón, no un embalse. Y hay algo más que complica la imagen. Las naciones tribales cuyos antepasados habitaron el cañón Glen están observando el reemergimiento con emociones complejas. Los yacimientos que están regresando de debajo del agua son lugares sagrados. Las viviendas en los riscos, los graneros, los paneles de arte rupestre, no son curiosidades arqueológicas. Son el patrimonio de pueblos vivos. La inundación del cañón Glen se hizo sin consulta significativa. La nación Navajo, la tribu Hopi y otras naciones tribales no fueron socios en la decisión, fueron informados de ella. Una decisión del Tribunal Supremo de 2023 dejó a millones de personas en la reserva sin acceso garantizado al río que fluye por sus tierras ancestrales. Las personas con el reclamo más antiguo sobre ese río todavía se encuentran al final de la fila. La lección que el lago que se muere nos enseña. Hay algo en el patrón de esta historia que reconocerás si has seguido otras historias en este canal. El mismo mecanismo que vimos con el Pacto del Río Colorado. Decisiones tomadas basadas en datos de periodos de abundancia atípica, asumidos como normales, construyendo un sistema entero sobre esa suposición incorrecta, exactamente como el Pacto de 1922 del Río Colorado, exactamente como los árboles plantados en la Gran Muralla Verde de China, que consumían más agua de la que el sistema podía proporcionar. El mismo mecanismo que vimos con el Osirion de Abidos, una decisión tomada por personas que nunca habían visto el lugar sobre el que decidían, usando la conveniencia como sustituto del conocimiento.
Y el mismo patrón que vimos con los castores de Oregón, los bisontes de Texas, los arenques de Massachusetts. Cuando quitas la pieza que sostenía un sistema, el sistema se deteriora. Y cuando las condiciones cambian lo suficiente, el sistema recuerda lo que era. El Cañón Glen no vuelve porque alguien lo haya decidido. Vuelve porque la física no puede ser retenida por documentos legales escritos en años húmedos excepcionales. El pacto del río Colorado prometió agua que no existía. La sequía de 12 siglos aceleró el cobro de esa deuda. Y mientras la deuda se cobra, el cañón que fue la moneda del intercambio está saliendo del banco. David Brower pasó las últimas décadas de su vida intentando deshacer la decisión que había tomado en los años 50. Fundó el Instituto Glen Canyon en 1996, explícitamente dedicado a restaurar el cañón que había intercambiado. Llamó al Cañón Glen el lugar que nadie conocía, y lo decía como un proceso. Si más personas hubieran sabido lo que era el Cañón Glen, creía que no habrían permitido que fuera destruido, pero nadie lo sabía, y para cuando lo supieron, era demasiado tarde. Las fotografías de Elliot Porter mostraban un mundo que ya se estaba ahogando. Durante 60 años, esas fotografías existieron solo en pasado. Ahora se están convirtiendo en algo diferente. Son guías de campo. Los visitantes que flotan hacia la Catedral Remerger llevan el libro de Porter. Comparan sus fotografías con el paisaje ante sus ojos. Ven las mismas paredes curvas, la misma cascada, la misma calidad de luz filtrándose por la entrada estrecha. El lugar que nadie conocía se está convirtiendo en el lugar que todos pueden ver. El cañón no está restaurado. El sedimento lo ha cambiado. Los 60 años de sumersión han dejado sus marcas, pero el cañón está ahí, volviendo. Y la pregunta que David Brower hizo durante los últimos 30 años de su vida, si podemos deshacer lo que hicimos al Cañón Glen, está siendo respondida no por políticas, sino por la física. La presa no está siendo desmantelada. El embalse simplemente se está vaciando. El reemergimiento no es una elección, es una consecuencia. Y 40 millones de personas aguas abajo enfrentarán una crisis hídrica sin precedentes en la historia americana. La infraestructura construida para servirles requerirá reconstrucción fundamental. Los marcos legales requerirán renegociación. La política será brutal. Pero debajo de todo eso, el cañón estará ahí. El lago Powell se está muriendo. La catedral, en el desierto, está surgiendo del agua. El lugar que nadie sabía que estaba debajo se está convirtiendo de nuevo en un lugar que la gente puede visitar, fotografiar, experimentar con sus propios sentidos en tiempo real. El río lo está escribiendo. El agua que retrocede lo está revelando. La respuesta es el Cañón Glen, inundado durante 60 años, volviendo ahora, esperando ver qué harán las personas que lo inundaron cuando ya no puedan mantenerlo bajo el agua. Escríbeme en los comentarios. Si el río no puede rellenarlo, si el clima simplemente no entregará el agua que nos prometimos a nosotros mismos, ¿lucharías para mantener el lago Powell como el embalse que hemos conocido? ¿O dejarías que el Cañón Glen volviera completamente, sedimento y cicatrices y todo, e intentarías vivir con el río tal como es realmente? Porque esa es exactamente la pregunta que esta historia nos obliga a hacernos. Suscríbete a Wise. No te damos la versión del folleto. Te damos los números que los gestores del agua dicen en voz baja, los documentos legales escritos en años de abundancia excepcional que ahora gobiernan 40 millones de vidas. La catedral que volvió porque la física no puede ser retenida por promesas en papel. Un río que fue dividido sobre datos incorrectos. Un cañón que fue inundado sin que los que tomaron la decisión lo hubieran visto jamás. Un embalse a 10 metros del límite en el que deja de funcionar. Y un lugar que lleva 60 años bajo el agua que está volviendo a la superficie, porque las matemáticas finalmente llegaron a cobrar su deuda. La misma historia que en el lago Tahoe. La misma que en el Cañón Glen, la misma que en el río Colorado. Lo que construimos sobre suposiciones incorrectas eventualmente revela las suposiciones. Dale like si llegaste hasta aquí. Comparte este video con alguien que crea que la crisis del agua en el suroeste americano es solo una cuestión de falta de lluvia. Y activa la campana, porque el próximo video que publicamos lleva esta misma pregunta a otro sistema, donde las matemáticas llevan décadas acumulándose
Y nadie quiere hacer el cálculo en voz alta. En Wise, la aritmética siempre llega a cobrar. Solo es cuestión de cuándo. Hasta el próximo video.